Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu, ven abrazarnos, promesa del Padre, tú nos alientas a que proclamemos que vives hoy. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu, ven abrazarnos, ven gracia terrestre, fuente de vida, aviva mi ser, cura mi cuerpo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu, ven abrazarnos. ¿Es muy medieval? Sí, como muy de... La orquesta del mercado medieval. Bueno, pues bienvenido a la hora de los viernes. Hoy que acabamos de saber que no entramos en fase 1. Nos quedamos como estábamos. Esto ¿Cómo estábamos? habrá gente que le da igual porque van a aparecer el domingo a misa. Cuando ni siquiera era el domingo, era el lunes. Ya no apareció el domingo pasado. Bueno, pues eso, que seguimos al menos, como mínimo una semana más, sin misas públicas. Pero hay misa. Yo ya he avisado que nuestros directos al menos le quedan mes y medio, o sea que ahí seguimos. Oye, y dentro de poco vamos a emitir por otro lado, ¿no? Es que no sé qué vas a decir tú. ¿No sabes dónde? Esperemos que dentro de poco ya nos dé permiso fácil. No, YouTube. YouTube, YouTube. Ya tenemos los 1000 y pico seguidores y ya está en proceso de canonización. abrirse en canal. El canal. Sí. Bueno, ¿qué toca los viernes? ¿Qué tal los viernes? Café con Nuevo Testamento. Biblia. Ya hemos tenido dos, creo, ¿no? Hemos tenido dos. Sí, Uno sí, normal lo estoy viendo. y el otro con Don Una Patricio. normal y otra normal. En la primera explicamos en general la Biblia, que es esto de que Yo muchos libros. que Me significa encanta esto. la Sagrada Escritura, decir que es un libro inspirado, estas cosas que estuvimos hablando. Luego, al siguiente día, después de escuchar el concierto de Patricio, Emilia, no nos ha movido. ¿qué explicamos? Explicamos. De la recarga de problemas. Ah, vale. Pues explicamos. ¿Qué Explicaste. conté yo? Ah, sí, los libros del Nuevo Testamento. Eso. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? Las Porque se cartas. supone que de los libros no vamos a hablar de toda la Biblia, sino del Nuevo Testamento solo. Y estuvimos hablando de las cartas, Católicas. de las epístolas y de las apostólicas. No, Las cartas de San Pablo y las cartas católicas, eso no apóstoles. católicas, apostólicas, romanas. No. Aunque no son romanos. Católicas. ¿Te acuerdas de la canción? Y el Apocalipsis. Rococó, cantaste. Y demás. Y hoy tocaba ya por fin los evangelios. ¿De cuántos son? Son muchos evangelios. A ver, realmente es uno, pero no le voy a hacer spoiler a la verdad. Pero contado de 4 versiones diferentes. Me gusta esa. Mateo, Matías, que no, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Menos mal que alguien se lo sabe. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si dices rápido. Dice Diego Gonzalo que son 4 textos, pero el Evangelio es uno. El Evangelio, la palabra sé que significa la buena noticia de la salvación, la buena noticia de Jesucristo, la buena noticia. Los Evangelios lo que hacen es anunciarla. ¿Por qué la anuncian de distinta manera? Pues porque son 4 personas distintas.
si cuando acabamos el programa hacemos la tarea de vamos a escribir qué ha pasado en esta última hora. Pues Gonzalo escribe una cosa y yo otra. Que hayamos estado en el mismo sitio, ¿no? Y haya pruebas grabadas. Sobre todo porque habrá... Cada uno la va a escribir. Pues esto pasa con los evangelios. Pero no es tan sencillo. Hay más aún, no es simplemente que cada uno tiene su perspectiva, su cultura, su historia, ¿no? Son distintos y su punto de vista, ¿no? De los mismos acontecimientos reales, sino que además escriben para unos destinatarios, además unos se influyen por otros, además el uno copia de uno, el otro copia del otro tiene otro texto por aquí, otro cuenta con el testimonio de no sé quién, uno cuenta una cosa que... O sea, no es tan sencillo, ¿no? Es tan sencillo. Pero en general es la idea, ¿no? Cuando varias personas se ponen a escribir de lo mismo, pues cada uno lo cuenta de una manera, aunque están contando lo mismo en realidad. Pues esto pasa con los evangelios. Pero hay una peculiaridad. Los evangelios, tenemos 4, ¿cuáles serán? Matías, Marcos, Lucas, Juan. Le pregunto de vez en cuando para que no se duerma, ¿no? Porque ya ves, cuando empieza a hablar, Gonzalo empieza a hacer... Y entonces de vez en cuando le pregunto algo para que se despierte. Estaba montando en bici, realmente el cerebro y se va a montar. Eso, ¿Y qué era cuál es? Mateo, Marcos, Lucas y Julián. Miguel. Nuestro nombre de Franklin cada vez. Mateo Macario. Pero no sé, ¿no? Estos 4 evangelios no aparecen en cuanto Jesús asciende al cielo, ¿no? Ni siquiera aparecen a la vez, ni siquiera aparecen en el mismo sitio, o sea, tienen su historieta, ¿no? Es una época peculiar, pero no existen los libros, no existen tal, la gente no escribe, la gente... Pues, ¿acordáis que el otro día decíamos que todo esto surge en una cultura que es oral, ¿no? Que todo es oral, todo lo memorizan, todo se enseña en un discipulado oral, ¿no? Entonces, nace ahí. Entonces, previo a los evangelios hay otra cosa. Entonces, vamos a ver el proceso. Por cierto, si tenéis una buena Biblia como la Biblia de Jerusalén... Que dicho al revés, ¿cómo es? Esta ya es muy complicado. Gonzalo Piedra. La Biblia de Jerusalén, pues al principio de cada libro de la Biblia viene una introducción que te explica de todo con detalle bien puesto, bien escrito, qué es este libro, de dónde sale, etc. Y además en los evangelios hay una introducción a todos los evangelios, primero a los 4 que son los evangelios y luego a cada uno, ¿no? Y está muy bien. Si tenéis una buena Biblia, la mejor es la de Jerusalén porque es un poco la más científica, por así decir, ¿no? No es que la demás estén mal, ¿no? Sino que es un poco la más de estudio, la más científica y con más textos de este tipo de estudiosos y tal. Las demás son más sencillas, ¿no? más sencillas. Bueno, nos decíamos el otro día que los apóstoles no iban tomando nota de lo que decía Jesús, ¿no? No iban a ir con el boli. A ver. ¿Cómo? Mira, ¿me quedaban los gansos? ¿Qué ha dicho? No iban tomando nota, iban apuntando, iban aprendiendo, iban viviendo con Jesús, ¿no? La experiencia que tienen no es cuando decimos que es un discipulado, no es en plan maestro y alumno, en plan como ahora en clase sentados ya tomando apuntes, ¿vale? Eran divertidas, eran clases divertidas. Viviendo con Jesús y recibiendo de él y tal. Entonces es una experiencia vital lo que tienen, ¿no? Van aprendiendo de memoria, porque la táctica que se emplea entonces la emplea Jesús. De hecho, si cogéis el Evangelio, todavía se ven huellas de esto, ¿no? Como para aprender de memoria. Yo de pequeño en EGB, ¿tú no hiciste EGB ya? No. Pero igual te hacían esto ya. Nos aprendíamos muchas cosas o con cancioncitas o con rimas. Por ejemplo, La tabla de multiplicar. Por ejemplo, la tabla de multiplicar, o los ríos, estas cosas, ¿no? Con un soniquete, pues esto, igual. ¿Te acuerdas de los ríos? No. Yo tampoco. Sí me acuerdo, pero no me acuerdo del soniquete. Ay, pues eso es lo que mola. No me sale. Bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Que aprendían así. Y de hecho el Evangelio queda mucho resto de esto. Lo que pasa es que como las traducciones ya no guardan rimas, ¿no? Pero a veces coincide, ¿no? Que uno lo lee en la Biblia, resulta que son una especie de frases cortas, ¿no? Por ejemplo, sí. Dios ha dicho una cosa,
Y dos cosas Es un que he salmo. escuchado. Ay, es que esta es la pequeña. En la grande viene mejor. Es que... Bueno. Me viene una carrera. No, ya igual. Ya todos tienen Biblia en casa que lo buscan. Bueno, pues buscando, ¿eh? Buscando. Pero bueno, vamos a ver cómo surgen estos escritos. Entonces, ¿qué he dicho? Que el primero es la experiencia vital, ¿no? La experiencia de Jesucristo, los apóstoles, Testigos. sus palabras, sus obras, los testigos en vivo y en directo. Pues estos testigos, cuando se van a Jesucristo, cuando se van, lo que hacen es cumplir el encargo que les ha dicho el Señor, que es Id y anunciad el Evangelio, bautizando en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ir y anunciar el Evangelio. Todo esto que habéis experimentado, vivido y visto, de lo que sois testigos, haced testigos. Ir y anunciar. Que no se dice ir y anunciar. Irse. Es que hay mucha gente que, aunque lo ponga en el libro, lo leen así. Los impide. O sea, Es como el Gloria, ¿no? sí, Atiende nuestras súplicas. no, nuestra súplica. Bueno, Solo es una. que Joder, ya le hace perder el hilo. Que dan testimonio, van y anuncian. Pero claro, ¿qué pasa? Que por mucho que ellos estén acostumbrados a aprenderse las cosas de memoria, según vas contando las cosas, pues también corres el peligro, ¿no? De irlas adornando, irlas enriqueciendo, irlas haciendo crecer, ¿no? Hay a 5.000 hombres, ¿No? viendo. O sea, de los 5.000 que comieron el pan, ¿cómo lo contó cada uno eso? O sea, pues, ¿sabes? Pues esto pasa mucho. 4 millones. Afortunadamente, como decíamos en la primera catequesis de la Sagrada Escritura, el que garantiza la fidelidad al mensaje del Evangelio es El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Casi me pilla, ¿eh? El Espíritu Santo, por eso decimos que están inspirados, están cuidados. Ya han celebrado Pentecostés. No se van a anunciar por cuenta propia y de memorieta, sino inspirados, sostenidos y ayudados por el Espíritu Santo. No cambian el Evangelio. Sí, tienen su personalidad, su manera de explicarse, su lenguaje, su etcétera, ¿no? Con sus peculiaridades, pero anuncian la misma verdad, el Evangelio. Entonces todo empieza ahí. La experiencia, luego la predicación apostólica de los apóstoles, y luego no se limitan simplemente a predicar, ¿no? No van contando historias por el mundo, sino que se dedican a fundar Comunidades eclesiásticas. Sí. Y no iglesias. Iglesias católicas. ¿No? Comunidades de la única iglesia que Se había. dedican a fundar iglesias. Claro, pues luego hay algunos que Porque piensan entendemos que San Pablo. por iglesia, entendemos, o sea, la palabra que usamos iglesia, ¿qué significa? Significa asamblea. Asamblea. Vamos. Significa comunidad. Ya está. Eclesía en griego, cajal en hebreo. Comunidad. Una iglesia. Entonces se dedican a fundar comunidades, iglesias. Pero todas las comunidades que van fundando no las dejan ahí. ¡Hala! Juntaros y contaros cosas. ¿No? Cuando veáis. Hacéis una fogata. Cuando veáis. Hay que ver pez. Yo qué sé, juntáis y. O sea. Oración, formación, No solo les dan cosas que hacer, la vida, el inicio de la vida sacramental, el bautismo, la Eucaristía, ¿no? El inicio de la vida eclesial, ¿no? La oración en comunidad, etc. Sino que además les hacen receptores de una tradición y dejan a alguien para cuidar la comunidad, ¿no? Y para cuidar el mensaje y para cuidar la comunión con las otras comunidades. ¿Quién deja? Bueno, pues en cada lugar es uno, es lo que llamamos el pastor, que en griego se dice. Presbítero. No, El pastor. el otro. ¿Quirios? No sé, me has pillado. ¿Por qué letra empieza? El obispo, Ah, el episcopo, episcopo, pues me habías pillado. presbítero. Es sacerdote ¿Qué significa presbítero? anciano. Ya, salió de la comunidad, ¿no? En realidad no se vayan, o sea, ahí se van mezclando los ministerios, se van fijando un poco, van apareciendo en Hechos de los Apóstoles, de hecho, como van haciendo, ¿no? Pero no tuvieron que estudiar teología. Está súper clarísimo desde el primer momento, porque Jesús no deja mal en la instrucción. Mira, cuando me vaya, tenéis que ir a tal sitio, nombrar a fulanito obispo, que aquí pie de página, obispo es... Pues no.
O Luego sea, ya en el siglo la XV, Iglesia seminarios. va viviendo, iluminada e inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto va aprendiendo, va creciendo y va descubriendo, ¿no? Entonces, en Hechos se ve muy bien el progreso, la progresión, cómo aparecen ahí ya los diáconos, los presbíteros y los obispos, ¿no? El obispo al final es el que cuida pues varias comunidades de la zona, ¿no? Y los presbíteros los que están a la cabeza de cada una de esas pequeñas comunidades. ¿Te imaginas cómo serían las primeras congregaciones ahí súper carismáticas? No sé cómo sería. El caso es que se quiere mantener una unión, o sea, no fundar una comunidad y se desentienden y se van, ¿no? Sino que queda unida a la Iglesia apostólica y el anuncio apostólico, no lo pueden cambiar, ¿no? El anuncio es el anuncio, no, pero esta tradición oral que van recibiendo, claro, por muy Espíritu Santo, por mucho Espíritu Santo que haya, al final, pues es necesario empezar a ponerlo, a fijarlo bien, ¿no? Porque se corre peligro. Tenemos el Espíritu Santo, pero todos somos débiles y pecadores y a veces no hacemos ni caso al Espíritu Santo, ¿no? Entonces empiezan a escribirse algunas cosas. Es lo que llaman las colecciones de algunas frases o de algunos hechos. Dicen que lo primero que se escribe de los evangelios no es ninguno de los cuatro evangelios, ¿no? Lo primero que se escribe es, por ejemplo, la pasión, muerte y resurrección, ¿no? Que es casi igual en todos los evangelios, a los sinópticos que lo hablaremos, ¿no? Pues se pone por escrito eso, que luego se van añadiendo cosas o frases o el Padre Nuestro, yo qué sé, ¿no? Van poniendo por escrito algunas cosas, ¿no? Pero todavía no son un evangelio, ¿no? Empieza a haber una colección que llaman los estudiosos colecciones de dichos y de hechos, ¿no? Episodios puntuales o frases puntuales, eso es lo que, cosas concretas, ¿no? Pero no son un evangelio, no son un texto continuo, ¿no? Son tal, ¿no? Bueno, esa colección, que es una mezcla entre oral y escrita, ahí está tal, ¿no? Es todavía previa a los evangelios, ¿no? Pero esto empieza a enriquecerse, empieza a juntarse, empieza a hacerse ya más un relato, ¿no? Y ahí aparece una cosa que es una hipótesis también de los estudiosos, ¿no? En algún punto de estamos hablando de en torno ya, si Jesús muere y resucita en el 30, pues en torno a 10 años después, ¿no? 40, no, ya por ahí. Todo esto que contamos en los siguientes 10 años, ¿no? Están los apóstoles por ahí pululando y pueden decir, eso te lo has inventado. Hay un criterio ahí que es el apostólico, ¿no? No te inventes cosas, ¿no? Porque yo estuve allí y eso no pasó, ¿no? Pero cuando empiezan a no estar, es cuando empiezan a poner por escrito, ¿no? Primero de manera pequeña, luego empiezan a aparecer relatos más unificados, más largos, ¿no? Y la hipótesis es que hay un relato primitivo, hay una especie de pseudo-evangelio que es fuente de los evangelios que conocemos hoy, ¿no? Los evangelios que conocemos hoy beben no solo del testimonio de los apóstoles, de lo que recibieron las comunidades, del anuncio, sino también de un escrito hipotético, ¿no? Que hay por ahí pululando, ¿no? Por las comunidades. De un fuente. Es una fuente, sí, que de ahí el super chiste de Gonzalo. Podéis parar de reíros ahora. Perdón, es lo que tengo, es lo que doy. Claro. Te doy. Yo estoy para sorpresa todavía, claro. Es una fuente que llamamos con un nombre que no tiene mucho sentido, es la fuente Q. ¿Por qué? Pues porque Q es la primera letra de fuente en francés, ¿no? Es Queller. ¿Ah, sí? Sí. Es como si en español dijéramos la fuente F. ¿Y por qué? Porque fuente empieza por F. O sea, es un nombre chorra. Vale. Y para que no suene tan chorra, pues en español lo hemos dejado como fuente Q, que suena así como más, o Q. O sea, que era Q de cuestión, de pregunta. No, de fuente en francés. La cuelle. La fuente. ¡Anda! Lo que aprendí. La fuente, lo primigenio, el originario, el escrito originario, ¿no? De los otros evangelios, ¿no? Pues ahí ese escrito no se conserva, no se tiene, pero se conserva incluido en los evangelios. Por eso se parecen tanto también. No solo porque relatan algo de lo que pueden contrastar un criterio apostólico o de comunidad, sino porque hay un escrito, dicen los estudiosos, originario de los evangelios. Más o menos. ¿Has puesto el micro? Uy, es verdad, oh Dios mío. Oh my. Nos estáis oyendo fatal porque se nos ha olvidado enchufar más porque estás sin enchufar. Que lo enchufes más porque estás sin enchufar.
¿Se ha movido? Da igual, sí. Que se nos había olvidado enchufar el micrófono. Es lo malo de estar... Bueno, da igual. Si habéis oído algo, entendido algo, pues genial. Y si no, pues lo siento. No pienso repetir. Fuente Q. Bueno, pues eso. Que hay un escrito, por ahí dicen los estudiosos, en el que se basan algunos de los evangelios, algunas de las partes de los evangelios, que contenía fundamentalmente pues algunos episodios, pero sobre todo la pasión, la muerte y la resurrección, ¿no? El acontecimiento central de los evangelios. Que lo llaman fuente Q. ¿Por qué Q? Porque fuente francés empezaba por Q, ya está. Es como si nosotros decimos la fuente F, ¿vale? Vale, que nos han escuchado. ¿Te han oído? Con eco. Bien, bien, con eco. Con eco. Perdón. Con eco. Otro chiste de Gonzalo, ya podéis parar de reíros, que seguimos. Es que duermo mal por las noches, porque nos pasamos de fase. Entonces, un escrito primitivo es fuente de la que se beben los otros, pero no la copian tal cual, ¿no? Pero la tienen porque se parecen mucho. Que la beben de ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que los evangelios tampoco aparecen todos a la vez, ¿no? Sigue también un proceso, ¿no? Os decía que esto es más o menos en los 10, 15 años siguientes, ¿no? Luego ya empezará a escribirse el primero de los evangelios, ¿que cuál es? Parece ser que el de Marcos. El de Marcos, el segundo evangelio de nuestras Biblias, es el primero cronológicamente hablando, ¿eh? Es el primitivo. Entonces, los estudiosos de estas cosas dicen Marcos... Los exégetas, que se nos olvidó. Los exegetas o exégetas, yo no sé nunca cómo se dice. Tienen mucha... La gente esta dice que Marcos, que es el más antiguo, es el que va más a las fuentes originarias, a los testigos, a los apóstoles, a tal, pero ya al lado parece que tiene esta fuente Q, ¿vale? Esta fuente, ¿no? Marcos y fuente Q, ahí, las dos en paralelo, ¿no? Ahí surge más o menos, parece que de la Q también bebe un poco Marcos, pero no es del todo seguro. Entonces, aquí donde los estudiosos pues tienen varias teorías. Pues Marcos sí se copia de Q, no se copia de Q, pues es que Q en realidad es Marcos, pero, o sea, más o menos, esto es para haceros una idea general. Marcos y la fuente Q más o menos en la misma... son los más primitivos, ¿no? Pero yo creo que el primero es esa fuente Q, que es un escrito más corto y telegráfico, ¿no? Luego Marcos intenta hacer un relato, ¿no? Inspirándose en los testimonios directos, y parece ser que en esa fuente o en los dichos, habrá sueltas que circulaban, tal. Y luego Mateo y Lucas beben de todas estas piezas. De Marcos, de Q, del testimonio, o sea, beben un poco de todo, ¿no? A estos tres evangelios, Q no se conserva, Marcos, Mateo y Lucas, ¿los llamamos? Evangelios sinópticos. Sinópticos, que significa... Sin significa con... Ya, pues seguir. Es que es que me mola eso. Sin en griego significa con. Significa que puestos en paralelo, estar al lado, o sea, estar con el otro evangelio, o sea, si los pones seguidos en paralelo en tres columnas, pues son casi iguales, ¿no? Cambian expresiones, cambian frases, cambian alguna palabra, pero van en paralelo prácticamente, ¿no? Entonces lo podríamos traducir como evangelios paralelos, ¿no? No que son paralelos, sino, Lo que ha pasado, sí, sino que los pones en paralelo, ¿vale? Y son pues muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que me he buscado aquí para que veáis, ¿no? Un texto. ¡Hala, qué guay! Qué pena que no lo veáis. Vamos a leerlo. ¡Qué videojuego tan chulo! Mateo 9, 2. Marcos 2, 3. Lucas 5, 18. Que es la curación del paralítico este que baja de una camilla por el tejado. Debe ser. ¿No? El que le bajan ahí. Yo me la voy a poner en No, el es cielo. esa, ¿no? Sí. Bueno. Ah, no. A ver. Paralítico. Ah, sí, esa. Pero es que cada uno añade unos detalles, cambia unas palabras, ¿no? Vea los dos primeros versículos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Marcos, que es el más antiguo. Entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Marcos 2, 3. En Mateo, Mateo 9, 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama.
Y al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ah, el único que cuenta en el tejado es Marcos, menos mal. Y Lucas 5:18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Todos, no sé, también cuentan el tejado. Es que solamente se leído el primero. Cambian el orden o añaden una cosa, o uno añade una cosa y el detalle aparece después, ¿no? Pero ya veis, ¿no? Pero Mateo no. Van contando lo mismo, pero cada uno pues lo expresa de una manera o añade un detalle que ha escuchado del testimonio o que ha recibido de una fuente, ¿no? Y cada uno intenta hacer un relato lo más pegado posible siempre a la verdad, ¿no? Pero se pueden poner más o menos al lado, entonces el relato es el mismo, la secuencia es la misma, pero cada uno añade ahí sus peculiaridades, ¿no? El relato no deja de ser cierto e histórico, pero pues tiene estas peculiaridades. Los escritos pues tienen estas peculiaridades, ¿no? Voy a escribir una cosa que ya escribí otro antes, pues ¿qué hago? La leo primero, la miro, a ver cómo está escrita, a ver qué cuenta. Ay, pues a mí me han dicho que aquí dijo tu fe te ha curado. No, no, pues voy a ponerlo, ¿no? Pues tenía mucha fe porque se subieron al tejado. Esta es la cosa. Entonces la teoría es eso. Marcos es el antiguo, los dichos, los hechos, Q, la tal. Mateo y Lucas se copian de él y de la fuente Q, o sea, están ahí en paralelo, ¿no? Marcos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Mateo. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Lucas. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. O por ejemplo lo del tejado, a ver, que decía que Gonzalo está buscando pero el tejado, pero el tejado, ¿dónde está el tejado? Porque siempre es verdad que tenemos la imagen esta de los que están haciendo como hay tanta gente en la casa, están haciendo un agujero en el techo para colar al paralítico desde el tejado hasta donde está Jesús porque no podían pasar. Aquí compararemos el reino del... Entonces, esto en Mateo, este detalle por ejemplo en Mateo no aparece. Es que con importante. Marcos dice: como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y Lucas dice: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Es que imagínate la escena. ¿Vale? Reventando Estos son la los casa. sinópticos. Beben unos de otros, contando lo mismo. A veces se dan diferencias más sustanciales porque también cada uno tiene sus fuentes extras. Lo que pretenden los evangelistas es contar la verdad y fijar la verdad para que no sea tergiversada, cambiada o enriquecida o tal, ¿no? Entonces, también cada uno no solo bebe de otro evangelista o de otra fuente, sino que cada uno se busca sus fuentes. Las fuentes propias de Lucas, las fuentes propias de Mateo, las fuentes propias... Por eso luego cada uno también tiene diferencias. Los sinópticos no son exactamente iguales, paralelos, ¿no? Por ejemplo, Lucas cuenta cosas como el nacimiento de Jesús, ¿no? Es Lucas, ¿no? Sí. Que no cuenta, o lo de los pastorcitos, esta cosa que no cuentan los otros, ¿no? ¿Sabes por qué? Se supone, dicen, Atentos. pero es que esto también tiene mucho de leyenda pía, pero tiene sentido, ¿vale? O sea, quiero decir que no es que esté comprobado científicamente. Salseo hipotético. Se supone que Lucas conoce a la Virgen María, ¿no? ¡Vamos! Cuida de ella, vive, o sea, está allí. Entonces tiene un testimonio en primera línea de cómo fue el nacimiento de Jesús, testigo directo, ¿no? A ver, cuéntame, María, ¿cómo fue? ¿No? Y se supone, ¿no? Pero, pues eso. ¿Hay una foto de Lucas y María? Pues no. Juan, haznos una foto. Pero tiene bastante lógica, ¿no? Hay veces, eso es el mismo relato, pero que cada uno añade sus detalles, ¿no? O añade una cosita en el relato del paralítico que no está en el otro, tal. Y hay otros que son exactamente iguales, por eso los estudios, al pie de la letra, ¿no? Por eso los estudios dicen que cuando un texto coincide palabra por palabra, no hablamos en español, hablamos del idioma original, del griego. Cuando me dicen palabra por palabra es porque han copiado del mismo sitio, han bebido de la misma fuente. Por ejemplo, Marcos
13. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La han hecho perfectamente igual. Mi nombre. Claro, esta es la cosa, ¿no? Hay paralelos literales y hay paralelos que beben también, enriquecen con otra fuente o con otro tal, ¿no? Pues este es el concepto de evangelios sinópticos, que se pueden poner en paralelo. Pero a veces también, ¿qué pasa? Que aun contando lo mismo, no lo cuentan en el mismo orden. Por ejemplo, yo qué sé, pues uno cambia el orden. El milagro del paralítico lo voy a poner cuando Jesús fue a no sé dónde, porque me cuenta que más bien fue allí y no donde dice Marcos, ¿no? Entonces, lo cambian de orden, ¿no? Van contando, y a veces es el mismo episodio, pero cambiado de sitio en el Evangelio, ¿no? Pues esto van haciendo, ¿no? Cada uno pone su granito de arena en esto del anuncio del Evangelio, ¿no? El Evangelio, recordad, es uno, pero lo que tenemos es el anuncio de 4 por escrito, ¿vale? Porque aparte está Juan, que no entra dentro de los sinópticos porque no se parecen nada, ¿vale? No tienen nada que ver, o sea, Más chulo, Juan. o sea, Juan dice, aquí estoy yo, voy a contar lo que... ¿no? Es un evangelio mucho más tardío. Los sinópticos son los antiguos, ¿no? Más o menos no hay una datación concreta. En tal año se publicó, porque no existen las imprentas, no existe nada, ¿no? Se calcula, ¿no? Por la historia, por lo que cuentan, por algún episodio que añade uno que el otro no. O sea, van calculando un poco ahí los estudiosos, ¿no? Tal. Y por eso lo de ir poniendo fechas, ¿no? Y porque luego hay fuentes externas también que hablan, los primeros obispos de la Iglesia en el siglo II ya hablan del orden, pues van y ponen más o menos fechas, ¿no? Pero les ponen un marco como de 10 años a cada uno. Marcos, entre el 40 y el 50 o 55. Mateo, de 50, no, 60, 70, ¿no? Lucas, pues de 80, 90 o 60, 70, van ahí, ¿no? Juan, pues más, ya casi, yo creo que en el siglo II, casi, o el 100, el 90 a 100, ¿no? El año, ¿no? Pues ahí, pero no ponen una fecha, ¿no? ¿Se publicó? ¿Este pergamino se publicó? Este pergamino, bueno, el nombre ni siquiera, o sea, la atribución a los evangelistas, pues a ver, tampoco es una cosa 100% segura, ¿no? Es, pues bueno, voy a leer ya la pequeña introducción que viene a cada uno de los tres. Evangelio de Marcos. Es muy cortito, ¿eh? Es un parrafito simplemente. El Evangelio de Marcos agrupa ordenadamente unas catequesis sobre la persona de Jesús. Yo lo llamaba unas colecciones de dichos y de hechos de Jesús, ¿no? Aquí lo llama en la Biblia unas catequesis, ¿no? Que circulaban sobre Jesús. Que lo que hacían, que respondían a la pregunta ¿quién es Jesús de Nazaret? Hay que tener en cuenta leer este Evangelio para quién lo escribe Marcos y dónde lo escribe. Él lo escribe para las comunidades cristianas de Roma. Las circunstancias que viven esas comunidades cristianas, en torno al 60-70, requerían una clarificación de la persona de Jesucristo, porque aquellas comunidades estaban formadas en su mayoría por gente no judía, que vivían su fe, venían de un mundo politeísta y vivían su fe entre un choque sociocultural tremendo. No es lo mismo ser cristiano en Jerusalén, porque cristiano es un judío evolucionado, por así que ser un romano, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, Marcos pretende explicar sencillamente quién es Jesús y por qué decimos que es Dios, ¿no? Entonces, él va explicando para estos cristianos con un vocabulario dirigido para ellos, ¿no? Explica que es hijo de Dios, explica que Dios es el Padre, se detiene más en estos misterios, ¿no? Explica qué significa Mesías, por qué es juzgado como blasfemo por un delito que en Roma no existe, o estas cosas, ¿no? Entonces se detiene más en esas cosas. ¿Esto quién? Marcos se supone, sigue aquí, que es el intérprete de Pedro, el que acompaña a Pedro hasta Roma, no solo hacia Roma, sino también a otros lugares. Pedro y Marcos, dice aquí, aclaran estas preguntas en sus catequesis a la comunidad de Roma. Marcos es el que las pone por escrito.
fruto de las enseñanzas de aquellas catequesis, es este Evangelio, que parece ser que fue más breve que el que conservamos ahora, porque originariamente pudo escribirse en arameo, que era el idioma originario de Pedro y de Marcos, pero Marcos sabía latín, y griego, perdón, que era como el inglés de la época, ¿no? Pero parece ser que este fue escrito en su arameo. El Marcos actual agrupa las enseñanzas catequéticas de Pedro en dos grandes secciones, dos grandes bloques con un prólogo. Bueno, ahí lo tenéis. Entonces aquí va explicando cada una de las partes y tal, ya entraremos, ¿vale? Cuando entremos en cada uno de los evangelios. Luego el de Mateo, ¿qué dice? Y esta cosa siempre hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a leer la Biblia. El de Mateo lo que hace es distribuir de forma armónica y ordenada gran parte del material catequético que se usaba en las comunidades del entorno de Antioquía de Siria, para afianzar la fe de aquellos cristianos. Dispone las enseñanzas y sus fuentes recibidas, las dispone en 5 grandes discursos, acompañados por hechos y milagros de Jesús. Este material también tiene un pequeño prólogo, y tiene, etcétera, ¿no? Pues ahí lo tenéis también, ya lo iremos explicando. Y Lucas, aquí. El autor, Lucas, él mismo escribe en el prólogo que dirige su escrito a creyentes que ya conocen a Jesús, ya informados de cuanto ha sucedido con él, pero pretende poner por orden todo lo recibido para que conozcan la solidez de esa enseñanza. Y por eso voy a investigar y a poner por escrito, dice Lucas, ¿no?, en el prólogo. Estos creyentes a los que se dirige son probablemente las comunidades de Asia Menor, de Macedonia y Grecia, comunidades fundadas por Grecia y Asia, Pablo. San Pablo, las comunidades paulinas. Integradas en su mayor parte por griegos, aunque también había algunos judíos. Lucas ordena toda la enseñanza, toda la tradición recibida de una manera original. Primero recoge las enseñanzas de otros escritos, sobre todo los de Marcos, y en una segunda parte recopila un material extra, nuevo, en gran parte nuevo, que puede proceder de otra fuente de dichos y hechos que él tiene, que combina con testimonios e informaciones personales. Y así organiza literariamente todo a lo largo de una subida a Jerusalén. Esas son las dos partes. Y además él añade la infancia de Bautista, la infancia de Jesús en ese prólogo. Pues estos son los 3 sinópticos. Hablaremos de cada uno, porque todavía nos quedan catequesis. Y luego, el último ya acabo, ¿qué es? Pues no, son menos 20 pasadas. Ya es la hora. Y el último es Juan, el que no he dicho casi nada, porque no es sinóptico y va a su bola, ¿vale? Juan escribe cuando ya se conocen esos 3 evangelios, ya van circulando un poco, ¿no? Recuerda que no hay imprenta, no es que circulen copias por todas partes ni que se hayan hecho oficiales. Que mataron una oveja cada vez que hay que escribir. Una, si fuera solo una. Bueno, Decía que estos textos al final se convierten en canónicos, en los reglados, en el canon de la Iglesia, porque se conocía de dónde venían, tenían una autoridad en todas las comunidades y se utilizaban en la liturgia. También hablaremos de los otros cientos de evangelios apócrifos, ¿no? Pero ya llegaremos, ¿no? El evangelio de Juan presenta la persona y mensaje de Jesús de un modo totalmente distinto a los 3 sinópticos, tanto en el contenido como en el lenguaje. Basta leer un poco para descubrir todas estas diferencias. Está redactado en Éfeso o en Antioquía y puedo tener una primera versión más antigua, parece ser. Hay muchas hipótesis propuestas para explicar el origen de este evangelio y para explicar su estructura, sus partes y tal, porque es un texto mucho más elevado, más teológico, más con una intencionalidad, etc., ¿no? Entonces, aquí dice, a nosotros nos interesa casi descifrar por qué es así este evangelio, ¿no? Y luego va a explicar. Pues eso, ya llegaremos al evangelio de Juan también. Pues estos son los 4. El próximo día, los apócrifos.
Y Ah, ya, sí, si da qué guay. tiempo, empezaremos con el primer evangelio, ¿vale? Pero para no dejarlos ahí colgados, porque estos 4 evangelios no son los únicos que se escriben en esta época. Dios mío, Hay más. Jesús tuvo hermanos. Entonces hablaremos de los apócrifos, del canon, y como eso es cortito, igual ya hablamos un poquito de Marcos. ¿Vale? Qué guay. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Más o menos cuántos son los apócrifos. ¿Qué sé cuántos son los apócrifos? ¿Por qué tengo, no? tengo para el libro con los apócrifos. Qué pero bueno, no sé, me nunca he mola ese contado. rollo. A ver, evangelios. Apócrifos. Bueno, ya dirás el próximo día qué significa eso. Claro. Sí, Pues sí, nada, ya explicaré. esperaos. Ahora estamos haciendo tiempo para que preguntéis A ver, ¿qué podéis preguntar? ¿Vale? No sé, aquí no viene un número. Esperando la misa. Más de 50 pone, es que luego también hay fragmentos, luego hay tal, aquí enumera, ¿no? El de Tomás, el de Marción, el de la Magdalena, el de Judas, el de Valentín, el de los egipcios, el de Santiago, el del segundo Mateo, el de la Natividad de María, el de la infancia de Tomás, el árabe de la infancia, el de José el carpintero, el armenio de la infancia, el de Pedro, el de Nicodemo, el de... etcétera. ¿Qué dices? Ya os ¿Más de contaré, 10? ¿vale? Más de 50. ¿Cómo? ¿Vale? Ya os diremos. Vale, entonces, ¿no hay preguntas? Bueno, mientras, si os ocurre alguna pregunta, debe ser que os habéis dormido todos como Gonzalo. Pero Como Gonzalo. que quedan 5 minutos. Que nada, ya que estamos, simplemente repetiros la buena noticia. La buena noticia. La mala noticia, perdón. La buena noticia es el Evangelio, ahora la otra. El Evangelio, ya os hemos anunciado los 4 Evangelios, que seguimos en fase 0, con lo cual nuestro gozo era un pozo. La gente estaba ilusionada ya y estaba empezando a venir a misa desde el domingo pasado, ¿sabéis? ¿Por qué? No lo sé. No, por más que hemos dicho, todas las misas hemos dicho, No se puede. no se puede venir a misa. Bueno, pues cada día venía más gente. Toda la misa. Que no se puede venir a misa todavía. Bueno, pues cada vez más. Pues damos por hecho que este domingo va a aparecer aquí Ciento y la Madre, porque nadie se da por enterado. Que ser obedientes al obispo. Seguimos en fase 0 y Madrid va a tardar un poco más en pasar a la fase 1 en la que se permitirán las misas públicas con 1/3 del aforo. Ya explicaremos cómo lo haremos. Con 1/3. Pero que seguimos en 0. Pasad la voz. Todavía, desgraciadamente, no se puede participar públicamente en la misa, en la celebración de la Eucaristía. Seguimos como hasta ahora. Eso sí, podéis salir a pasear. Que precisamente por eso la gente tiene el chiste que parece que esto se ha acabado, porque como salen de casa a pasear, Se puede entrar a rezar un poquito, pero tampoco 20 personas rezando a la vez. bueno, pues como no hay preguntas y os quedan todos clarísimos, Deslibrado. pues vamos a terminar cantando algo a la Virgen María, ¿no? Pues vale, oye, te han portado demasiado bien contigo. He hecho preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo vas a emitir? Bueno, en YouTube estamos esperando a que nos den permiso todavía. Ya hemos cubierto los requisitos, pero no es inmediato. Oh, Dios mío, Dios mío.